Yo creo que partimos, ¿cierto? Bueno, Claro. muy buenas tardes. ¿Sí? Sí, bueno, muy buenas tardes. Disculpen un poco la demora, tuvimos un par de problemas técnicos que ya hemos solucionado. Así que vamos a partir ahora el webinar. Les agradecemos su paciencia y su espera. Eh, me presento, yo soy Andreas Jaime, voy a moderar hoy día el webinar de hoy, que tenemos el gusto y el placer de contar con el doctor José Luis del Campo Steiger. José Luis del Campo Steiger es médico psiquiatra de la Universidad Austral de Chile, cuenta con un magíster en drogodependencia de la Universidad de Barcelona y además ha cursado un diplomado en bioética de la Universidad Católica de Chile. Eh, es parte del cuerpo docente de posgrado de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad Mayor, particularmente en las cátedras de psicopatología y psiquiatría en conductas adictivas y patología dual. Eh, es también psicoterapeuta ACT, con formación en el Centro Internacional de Formación en Psicología y Psicoterapia Cognitiva Comportamental. Y también, dentro de su destacada trayectoria, es actualmente miembro del equipo de psiquiatría intrahospitalaria de la Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos Psiquiátricos del Hospital Biprovincial de Quillota y Petorca. La charla de hoy día del doctor va a ser sobre trastornos adictivos, enfermedades crónicas y recuperación. Así que damos bienvenida al doctor José del Campo para que nos pueda contar, digamos, su proceder con la charla. Una cosa nomás, si tienen preguntas, tienen dos opciones, me las pueden hacer llegar a través del chat que aparece aquí al lado. Yo las voy a anotar, pero también vamos a contar con un pequeño espacio al final para hacer preguntas si quieren hacernoslas llegar. Muchas gracias. Dele, doctor. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Andrés, por la afectuosa presentación. Eh, bueno, bienvenidos todos a esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Em, Esta conversación en realidad es un tema que siempre me ha parecido tremendamente fascinante, porque probablemente es uno de los temas que más unifica conceptos que parecen tan distantes y tan difíciles de conciliar, como esta idea que a veces parece tan esquiva, que si bien es muy citada, es muy difícil de poner en práctica, que es este modelo de lo que conocemos como el modelo psicosociocultural de la aplicación en tratamiento en salud mental, ¿sí? Es así que la presentación del día de hoy se llama Aproximación al tratamiento en el tiempo, trastornos adictivos, enfermedades crónicas y recuperación. Mi nombre es José Luis del Campo Steyer. Pueden ver allá abajo los vínculos para contactarme por LinkedIn o por Instagram en caso de dudas o consultas o cualquier cosa, a pesar de que vamos a tener durante la presentación y al final una ronda como de comentarios, ideas, experiencias o preguntas para que podamos compartir un rato. Hasta el 60% de los pacientes tratados por dependencia a alcohol u otras drogas vuelven al consumo activo después de un año de alta terapéutica. Creo que la temática de esta presentación es súper importante partirla con esto que, dependiendo de cómo lo mide uno, puede tener múltiples aristas. Generalmente cuando hablo de este tema me gusta abrir con esta aseveración de impacto. ¿Sí? Esta es una idea que nos transmite el doctor McLennan en una de sus publicaciones clásicas sobre drogodependencias y enfermedades crónicas y cronicidad en drogas, ¿sí? Esto que puede parecer a primera mirada muy desalentador. Vamos a irlo conversando a lo largo de la presentación. Eh, en la esquina inferior izquierda, eh, al margen, tienen ustedes dos numeritos que son la cantidad de diapositivas finales de esta presentación y en qué diapositiva vamos. A eso no es porque hay un error y esté puesto en modalidad como de presentador, sino que para que puedan tener claro más o menos cómo vamos avanzando y les parezca motivador hablando de consumos, ¿no?
Entonces, una de las preguntas iniciales a hacerse en este tema es, ¿cuál es el rol de la responsabilidad personal en las adicciones? Probablemente una de las preguntas más interesantes que podemos hacernos cuando nos adentramos en este universo en expansión de la adiccionología, ¿sí? ¿Qué es el consumo de sustancias? ¿Por qué consume la gente? ¿Es responsable de lo que hace? ¿Están eligiendo hacer lo que hacen? ¿Es una mala decisión? ¿Son malas personas las personas que consumen droga? ¿O no? ¿Las personas buenas consumen sustancias porque no pueden evitarlo? ¿O solamente las personas malas consumen droga? Son las cosas que todos los días escuchamos cuando hablamos de esta temática en el campo clínico. De la misma forma, esa pregunta se puede vincular con esta otra. ¿Es el rol de la responsabilidad personal en las adicciones mayor que en enfermedades crónicas como hipertensión arterial, por ejemplo? En la parte derecha de la lámina hay tres condiciones que resultan bien interesantes a la hora de la responsabilidad personal. En la hipertensión arterial uno podría decir, bueno, la gente que consume elige hacerlo. Por lo tanto, es altamente responsable de su problema. En cambio, una persona con hipertensión arterial, bueno, es hipertenso. No podríamos decir, no tiene la culpa de ser hipertenso, ¿no? Sin embargo, hay algunas condiciones que hacen que eso sea bastante más difuso ese límite. Por ejemplo, hay una condición genética conocida como la salsensibilidad, que hace que algunas personas con cierta agregación hereditaria tengan una respuesta al consumo de sal que hace que se eleve su tensión arterial. No todas las personas tienen eso. Y sin duda, las personas que tienen esa condición tienen más riesgo que la población general de hacer una hipertensión arterial clínica. Esencial. Y esas personas, cuando hacen avances tensionales y se preocupan y van al doctor, los doctores les dicen, bueno, usted tiene que dejar de comer sal o tiene que comer menos sal. Y les dan una medida particular de la cantidad de gramos que pueden consumir de sal. Y muy frecuentemente la gente elige no seguir esa recomendación. De la misma forma que hay una alimentación desbalanceada con un aumento de consumo de grasas poliinsaturadas, que si juntamos el consumo de sal excedido en personas con condición genética de salsensibilidad más el sedentarismo, el no hacer ejercicio aeróbico en una cierta cantidad de días a la semana, una cierta cantidad de tiempo seguido, y eso lo juntamos con una alimentación desbalanceada, baja en frutas y verduras y alta en grasas poliinsaturadas. Bueno, desde hace mucho tiempo se sabe que la tensión arterial puede subir incluso 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Lo cual puede posicionar a alguien de estar en alto riesgo a estar francamente en una hipertensión arterial. Y eso es completamente una responsabilidad personal. Entonces, esto de las responsabilidades personales empieza a desdibujarse. Entonces, si proponemos a la adicción como una enfermedad, como se plantea en el título mismo de la presentación, ¿conocemos algo de la neurobiología de la misma? Para poder hablar de enfermedades, es importante hablar de fisiopatología. En ciencia vamos desde la fisiología de cómo funciona el cuerpo a cómo funciona mal el cuerpo, que es la fisiopatología. En particular en psiquiatría nos extendemos hacia la psicopatología, las formas de enfermar de la mente. La buena noticia es que sí, sabemos un montón de neurobiología de adicciones. De hecho, hay un mito muy común y muy difundido, incluso entre profesionales de la salud mental, que apuntan a que no se sabe mucho de adicciones y que hay dudas con respecto a que las personas que tienen trastornos adictivos sean efectivamente personas que padecen enfermedades, y la verdad es que eso no es así, hay muchísima información. Entonces vamos a pasearnos por una serie de autores que han dicho cosas muy interesantes en los últimos años, y quisiera partir por el equipo de Heilig y sus colaboradores, que en el año 2021 hace una publicación tremendamente interesante que publican en la revista Neuropsychopharmacology, y es un artículo que visita las ideas de otro autor, de nombre Alan Leshner, que vamos a mencionar más tarde,
que habla de la importancia de que la adicción es una enfermedad y vaya que importa, ¿sí? Entonces, dentro de esta publicación, Heilig y sus colaboradores ponen este diagrama que me pareció interesante como para partir hablando de esto. Y es que este diagrama de Venn muestra que en el segmento más grande está el uso riesgoso, que no es otra cosa que una cantidad estadística de unidades de estándar que uno puede consumir de una sustancia para que ese consumo sea riesgoso, es estadística. Ahora, dentro del globo grande del diagrama están las personas que tienen trastornos por uso de sustancia. Trastorno por uso de sustancia es un diagnóstico categorial. Y como un diagnóstico categorial tiene ciertas características que pueden medirse según categorías internacionales, que puede ser el DSM-5, el CIE-11 actualmente, u otras categorías que pueden verse a lo largo del resto del mundo. En nuestra parte del mundo usamos sobre todo estas dos que acabo de mencionar. Sin embargo, el concepto de adicción no es una categoría diagnóstica, es una hipótesis de trabajo. La adicción como tal no es un diagnóstico en psiquiatría, eso es tremendamente importante de saberlo. O sea, desde el mismo nombre de adicción ya tenemos una confusión con respecto a qué es esto. Y la verdad es que para poder llamar a algo adicción hay verdaderamente una serie de características que podríamos mencionar, pero hay una que sobre todo es la única que es ineludible. Y es que para tener una adicción hay que tener una pérdida de control, ¿sí? Una pérdida de control y la realización de un acto que yo sé que va a traerme consecuencias negativas y lo realizo de todas formas, ¿sí? Dentro de este texto tremendamente interesante, que es la psicofarmacología esencial de Stahl, publicado este libro el 2014, un segundo. La psicofarmacología esencial de Stahl, las bases neurocientíficas y aplicaciones prácticas. Este libro es tremendamente lúcido. Y bueno, aquí muestra Stahl los modelos de los impulsos subcorticales y la inhibición cortical, ¿ya? Y aquí empezamos a hablar de una cosa que vamos a hablar un par de diapositivas sobre esto. Esto no es una presentación de neurobiología, pero necesariamente si estamos hablando de enfermedad tenemos que hablar un poco de aquello para situarnos de forma más adecuada. Y es que tenemos por un lado la impulsividad, que lleva a la recompensa, y por otro lado la compulsividad, la repetición de un acto, y cómo yo requiero un mecanismo eficiente de inhibición para no hacer ese acto compulsivo, ¿ya? Entonces, tenemos dos estructuras neurológicas que están muy bien mapeadas con respecto a eso. Y es que dentro de lo que tiene que ver con la impulsividad y la recompensa, tenemos un segmento que es parte del sistema límbico, que es el estriado ventral, y del estriado ventral tenemos proyecciones de un neurotransmisor que vamos a mencionar un par de veces aquí, que es la dopamina, que es la vía central para poder hablar de una adicción. Del ventral nos comunicamos con el tálamo y del tálamo saltamos a una estructura de control para poder generar inhibición. Y ese control, en el caso de la impulsividad y la recompensa, es un control afectivo, emocional. Y es que llega a un punto que está muy vinculado con la toma de conciencia de las emociones, ¿ya? Que es el área prefrontal ventromedial. Y de aquí tenemos un feedback de vuelta al estriado ventral para inhibir, en caso de que este loop no está bien, bueno, no tengo liberado. Y es lo que ocurre cuando digamos que se nos corta el cable del freno, ¿sí? De la misma forma, la compulsividad está mediada por el estriado pero dorsal, que va hasta el tálamo, que es el centro regulador global, y se va a otra región prefrontal, pero que no es la ventromedial, sino la orbitofrontal, y que tiene que ver con las respuestas más instantáneas, más inmediatas. Y cuando esto no está bien, se libera, se desinhibe y el estriado dorsal libera una gran cantidad de dopamina y se generan los cursos compulsivos. Este diagrama es bien complejo, pero muy brevemente tenemos que acá, en este segmento, en este segmento y en este segmento, tenemos las tres áreas prefrontales que más nos interesan. La recompensa y el afecto, que está mediada por la corteza prefrontal ventromedial, la cognición
y la planificación en el tiempo, que está mediada por la corteza prefrontal dorsolateral, y la inhibición de la respuesta, que está mediada por la corteza orbitofrontal. Entonces, del estriado, que puede ser el ventral o el dorsal, pasamos al tálamo, del tálamo al prefrontal en las tres áreas que les acabo de mencionar, y siendo el afecto, el pensamiento y la capacidad de inhibición lo que regula todo esto. Este cuadradito de acá es un confundente para esto, y es que puede haber un condicionamiento de la respuesta basado en preocupaciones y miedo, como vamos a ver adelante, que es el área principal de utilización de la amígdala, y el hipocampo, que es donde se fija la memoria. Entonces, los recuerdos y el condicionamiento de recompensa tiene mucho que ver con la influencia sobre la capacidad de inhibir una respuesta. El señor George Koop, doctor George Koop, es una de las personas que más ha escrito y publicado sobre neurociencia de las adicciones en el mundo desde que hablamos de esto, ¿ya? Y él nos presenta este muy bello diagrama del ciclo del control de la impulsividad y el ciclo del control de la compulsividad. Tengo una tensión, una excitación que lleva a actos impulsivos. Estos actos impulsivos llevan al placer, a la gratificación y el alivio. Sin embargo, esto lleva a la culpa, al reproche, al arrepentimiento, y esto lleva a más tensión y a más actos impulsivos. Y aquí es donde se cruza con que estos actos impulsivos generan también ansiedad, estrés. Esta ansiedad y estrés genera conductas repetitivas que alivian la ansiedad y el estrés, pero que luego generan la obsesión por poder controlar esto. Y paso del impulso a lo compulsivo y genero el círculo vicioso de la adicción. Este también es un mono bastante complicado, pero vamos a pasarlo rápido porque hay pocas cosas que realmente me interesa que veamos de aquí. Y es que en azul está el atracón, el binge y la intoxicación. Luego el círculo vicioso va a la abstinencia y el afecto negativo. Pasamos al ciclo verdecito, que es la preocupación y la anticipación, y eso genera más intoxicación, ¿ya? Desde el punto de vista de las neurociencias, la intoxicación y el atracón están mediados por el globus pálidos, el estriado dorsal y ventral, y esto acá que es el núcleo caudado, ¿ya? Y esto termina en la activación de la amígdala, por eso pasamos al rojo, que es el encargado del afecto negativo, el estrés vinculado a la recompensa, ¿ya? Y la amígdala tiene proyecciones hacia la corteza cingulada anterior y órbito frontal, muy estrechamente vinculadas con el sistema límbico de las emociones, y eso genera la cognición de la preocupación y la anticipación, ¿ya? Y aquí en esta publicación es de este año, está bastante bonita, de Ungar Sargon, y muestra cómo el estado de la adicción se correlaciona con un deslizamiento, un paso hacia otras distintas etapas de la neuroadaptación, ¿sí? Entonces, primero en la etapa del atracón y la intoxicación, tengo un sentimiento de euforia, que luego pasa a un sentimiento de solo bienestar, y luego a un intento desesperado por escapar de la disforia, que es un afecto muy complicado en el que tengo un cruce de muchos afectos distintos y genera mucho sufrimiento psíquico esto. En la fase de la abstinencia y el afecto negativo, tenemos un sentimiento de una energía reducida para luego pasar a un sentimiento de una excitación reducida y luego pasar a sentimientos de franca depresión, ansiedad y esta cosa de estar inquieto. Por último, la preocupación y la anticipación genera este mirar hacia adelante, esta anticipación que luego genera deseo de droga y por último desea la obsesión y la planificación para poder conseguir más sustancias, ¿ya? Y eso da cuenta un poco de todas las cosas que le ocurren a las personas con trastornos por consumo de sustancias a nivel del correlato neural, ¿sí? Una de las últimas cosas que vamos a ver de neurobiología, esto es nuevamente volviendo atrás con el profesor Stephen Stahl, que es un experto en simplificar las cosas como buen ser humano brillante que es. Y la impulsividad genera lo que se conoce como el subidón, o es el high en inglés. Y esto genera una travesura, algo divertido, algo travieso, algo que no debería ser, algo escondido. Y eso genera impulsividad, subidón y todo bien.
pero cuando aumento el consumo de sustancias se empiezan a generar huellas en mi sistema nervioso central y yo transito a la adicción, pasando a atracones, intoxicación, conducta excesiva y luego abstinencia, efecto negativo, que es lo mismo que acabamos de ver, con anticipación, preocupación y paso a lo compulsivo de volver a atracarme. Entonces ya no estoy consumiendo porque sea para conseguir un subidón y porque sea divertido y travieso, sino que estoy consumiendo para contrarrestar la preocupación y las ansias y la hiperactivación. ¿Ya? Es totalmente diferente. Esto en realidad da cuenta de la regulación neural de la recompensa mesolímbica, hablando de enfermedades. La principal es toda que está aquí, dopamina, ¿sí? Que va principalmente de dos áreas importantes de los ganglios de la base, que es el área tegmental ventral, pasando al núcleo accumbens, ¿sí? Entonces la proyección dopaminérgica llega hasta el núcleo accumbens y genera una serie de liberación dopaminérgica que lo que hace es generar un estallido de placer al consumir algo. Ahora, esto quiere mostrar en realidad que hay una serie de cosas que están vinculadas a eso. El inhibidor general del estallido dopaminérgico es el sistema GABA. ¿Ya? Y vamos a ver qué es lo que tiene que ver las drogas con GABA. Está en lo presináptico y en lo postsináptico. Ya desde el RAFE medio se proyecta la serotonina, la 5-HT, que también interactúa con dopamina. Tenemos proyecciones colinérgicas y tenemos desde el núcleo sarcuato encefalina siendo esta el opioide endógeno. Y por último, el cannabinoide endógeno viene proyectado desde la corteza prefrontal a través de la amígdala, el hipocampo. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto con las drogas? Lo que sabemos, todo esto es lo que sabemos, que lo que les estoy contando en forma súper resumida, son una serie de conocimientos que se han acumulado a lo largo de los últimos 30 años con respecto a receptores, ligandos moleculares de las drogas de abuso, ¿sí? Sabemos con bastante precisión qué droga actúa sobre qué lado y cómo contrarrestarlo y cómo hacer los ligandos naturales para estos receptores, ¿sí? Y es así que tenemos los opioides que funcionan en ciertos lugares del núcleo accumbens, los estimulantes, los cannabinoides, la nicotina que actúa sobre otros sitios distintos del área tegmental ventral, el alcohol, y así tenemos una serie de sustancias que pueden interactuar sobre distintos lugares que ya son bastante conocidos por la ciencia actual. Escapa un poco los objetivos de esta presentación, profundizar demasiado en esto, pero era importante mencionarlo para el contexto. Con todas estas noticias que tenemos de toda la cantidad de cosas, y simplemente los he paseado como demuestra un botón, para abrir un poco la curiosidad sobre la cantidad de cosas que ya sabemos con respecto a la enfermedad, y es que hay una cosa que es interesante. Y es que el traspaso de todo este conocimiento a la sociedad, generalmente lo común es que se demora una o más décadas este tipo de conocimientos duros en pasar a la opinión pública o a las políticas públicas en salud. Sin embargo, las políticas públicas en salud con respecto a drogodependencias están todavía, hasta el día de hoy, bastante focalizadas en lo punitivo, con ánimo de concentrarse en la disminución de la oferta, de la demanda, en la oferta, en lugar de la, la búsqueda de las personas en el consumo de sustancias, y esto genera estigma. O sea, básicamente, a pesar de que sabemos todo esto, seguimos tratando en salud, incluso en salud mental, a las personas como si fueran subpacientes, que en realidad están tomando malas decisiones. Volviendo a la frase que habíamos visto en un principio, hasta el 60% de los pacientes tratados por dependencia, alcohol u otras drogas vuelven al consumo activo después de un año de alta terapéutica. Bueno, eso puede ser tremendamente desesperanzador. Sin embargo, tenemos lo siguiente. Abrimos el siguiente tema con respecto a que la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el asma bronquial, también trastornos crónicos, requieren cuidados continuos a lo largo de la vida de quienes los padecen. Y eso es algo que a nadie le llama la atención. Continuando con la idea, decimos que menos del 30% de los pacientes con diagnóstico de asma bronquial, hipertensión arterial o diabetes adhieren a la dieta o cambios conductuales prescritos. Popularmente conocido que las personas que tienen diabetes tienen una gran vulnerabilidad
a comer azúcar, a pesar de las consecuencias que saben que eso les trae y pueden tener serias dificultades para resistirse a consumir azúcar a pesar del daño. Lo mismo ocurre con la hipertensión arterial, con lo que ya habíamos comentado antes, de la salsensibilidad y el consumo de sal, las grasas saturadas, los hábitos de vida poco saludables, ¿cierto? Siguiendo con esta idea, podemos decir que las tasas de recaída también son similares al comparar los trastornos adictivos con la hipertensión arterial y la diabetes, con tasas de recaída del 30 al 50% en diabetes mellitus y del 50 al 70% en la hipertensión arterial. Y si ustedes se fijan, entre ese 50% de la diabetes mellitus y el 50-70% de la hipertensión arterial se empieza a parecer bastante a un numerito que nos parecía bastante alarmante cuando hablábamos de adicción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué razón nos resulta tan alarmante el número en adicción si los números son los mismos que otras enfermedades crónicas, en particular del área cardiovascular? Continuemos con el desarrollo de la idea. Muchos de los tratamientos en trastornos adictivos son administrados de una manera que es más apropiada para trastornos agudos, ¿ya? La persona vuelve a consumir, vuelve a tratarse y se vuelve a tratar con la lógica con la que en medicina tratamos una enfermedad infecciosa, ¿sí? O un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Una neumonía. Aplaco el episodio y luego doy de alta para que la persona se mantenga con un control de las enfermedades que sí son crónicas y que son los condicionantes para que se precipiten estas otras enfermedades, ¿cierto? Esto me parece, esta es justo a la mitad de la presentación, me parece súper interesante ponerle ojo a esto, que son dos diapositivas que contrastan dos ideas que son ideas fuerza de esta presentación. Me gustaría tomarme el tiempo de abordarlas con ustedes. Desde un punto de vista comparativo, la recaída en pacientes con diabetes, hipertensión o asma, luego de que abandonan tratamiento, es considerado evidencia de efectividad de su tratamiento y de la necesidad de los pacientes de reiniciarlo. Pero señora, si el tratamiento que usted recibe para la diabetes es tan bueno que si usted lo deja, va a recaer al tiro. Por tanto, no lo deje, porque es muy buen tratamiento. Tiene usted razón, doctor, no voy a dejar más mi insulina y no voy a comer más tortas de chocolate porque me hace muy mal. ¿Sí? Sin embargo, la recaída al consumo de alcohol u otras drogas luego del tratamiento de adicciones ha sido considerado evidencia de fracaso. ¿Qué saco con tratarle el episodio agudo de recaída en consumo de alcohol al paciente si cuando deje de tratarlo el paciente va a recaer al tiro? Eso quiere decir que el tratamiento es recontra malo, porque mire cuánto duró sin tratamiento, recayó al tiro. Recayó muy rápidamente. Eso quiere decir que el tratamiento es recontra malo. Entonces, eso resulta un análisis tremendamente interesante, porque la misma condición puede ser vista de dos maneras totalmente opuestas por los mismos profesionales de salud. Solamente desde el paradigma de la cronicidad versus el paradigma de la agudeza. Alan Leshner, una persona que les mencioné hace un rato atrás, escribió hace mucho tiempo en una publicación bellísima de 1997, un clásico. La adicción a las drogas es una enfermedad crónica y recurrente que resulta de los efectos prolongados de las drogas en el cerebro. Como ocurre con muchas otras enfermedades cerebrales, la adicción tiene aspectos conductuales y de contexto social incorporados que son partes importantes del trastorno en sí. Mucho tiempo después seguimos con las mismas ideas. La ASAM, la American Society of Addiction Medicine, que se encargó el año 2020 de sintetizar una definición de lo que es una adicción, que termina siendo usada bastante globalmente porque es una muy asertiva definición. Dice,
La adicción es una enfermedad médica crónica tratable que involucra interacciones complejas entre los circuitos cerebrales, la genética, el medio ambiente y las experiencias de vida de un individuo. Los esfuerzos de prevención y los enfoques de tratamiento de la adicción son generalmente tan exitosos como lo son para otras enfermedades crónicas. La gente suele alarmarse tremendamente cuando un médico psiquiatra como yo dice que la adicción es una enfermedad médica crónica tratable. Y habitualmente lo que mucha gente termina confesando que piensa cuando yo digo eso es, claro, pues si son médicos, les encanta darle pastillas a la gente. O claro, los médicos, para ellos todo es biología, todos son enfermedades. Eso tiene bastante de verdad. Muchas veces pecamos un poco de eso porque, bueno, como dice un dicho en Chile, pastelero tus pasteles, ¿sí? Pero más allá de que nos venga en comodidad o no a las personas que nos dedicamos a la neurobiología, que esto sea así, pareciera ser que el hecho de enfrentar la adicción como una enfermedad médica crónica tratable es probablemente y paradójicamente una de las estrategias más importantes para desestigmatizar a los pacientes adictos. ¿Mm? Finalmente, una persona con un trastorno por consumo de sustancias y una adicción dentro de ese trastorno de consumo, como veíamos en la primera diapositiva, es tan culpable de ser adicto como lo es un hipertenso de que se le suba la presión. No más ni menos. Otra de las entidades que me parece tremendamente respetable y maravillosa es la Asociación Mundial de Trastornos de Patología Dual, que en el 2019 dice, las adicciones son trastornos mentales y como cualquier otro trastorno mental, no son un problema de fuerza de voluntad, fracaso del carácter o autocomplacencia. Y esto lo dice así, en un decálogo. Muy, muy bella frase. Por último, una de mis heroínas personales, la doctora Nora Volkow, que también, al igual que Coop, son personas que son tremendamente productivas y brillantes en esta área y ha estado involucrado en mucha de la producción científica que tiene que ver con drogas y la desestigmatización también de aquello. Y lleva más de 50 años vinculada a esto. Por eso es que en este paper del 2024 de este año ya dice, medio siglo de investigación ha demostrado claramente que los trastornos por uso de sustancias son trastornos cerebrales crónicos, pero tratables, que surgen de la compleja interacción de factores biológicos, sociales y el desarrollo. Entonces, queda menos. La siguiente pregunta que podríamos plantearnos es, bueno, ya, está bien, ok, no es tan catastrófico, que recaigan en un 60%, tampoco es tan grave porque los hipertensos y los diabéticos recaen en la misma proporción, está bien. Pero entonces, ya, entonces es posible apoyar a personas que probablemente portarán el problema durante toda su vida. ¿Tiene sentido? ¿De dónde saco ese sentido? ¿Cómo me convenzo de trabajar con alguien que sé que va a estar mucho tiempo enfermo de lo mismo? Y es posible hacerlo incluso si presentan ya secuelas de su enfermedad, personas con trastornos neurocognitivos, afectivos crónicos, personas con patología dual que han tenido catastróficas evoluciones de una esquizofrenia paranoide o un trastorno afectivo bipolar o un grave trastorno de personalidad a propósito del daño neurológico por el consumo de sustancias. Y ahí es donde surge, como salvavidas, el modelo de recuperación. A partir de la publicación, una de las primeras publicaciones en las que se habla de recovery, clásico del recovery, Jacobson del año 2001, refiere que el modelo de recuperación muchas veces se usa, más que recuperación, se usa la palabra en inglés, recovery. ¿Ya? Yo prefiero usar la palabra recuperación. Se refiere tanto a las condiciones internas, actitudes, experiencias y procesos de cambio de los individuos que se están recuperando, como a las condiciones externas, circunstancias, eventos, políticas y prácticas que puedan facilitar la recuperación. Entre lo que le ocurre a la persona afligida y las acciones realizadas por el entorno, tenemos el modelo de recuperación.
Dicen Frost y sus colaboradores en el año 2017, en una publicación tremendamente bella que tengo ahí citada en la diapositiva, que los trastornos psiquiátricos severos han sido históricamente vistos como enfermedades persistentes y degenerativas, con escasa perspectiva en la mejoría o la recuperación. O sea, históricamente ha visto la medicina a la psiquiatría como una ciencia un poco oscura en la que las personas se mejoran poco o nada, y dentro de estos pacientes, los que tienen encima una adicción son verdaderamente marginados de la medicina. Y eso es lo que ha ocurrido históricamente. El concepto de recuperación está centrado en las aspiraciones y necesidades de las personas y se adapta a ellas. Tiene la responsabilidad de proveer tratamiento basado en evidencia, rehabilitación y soporte psicosocial que asistan en el logro de los mejores resultados para la salud mental y física y el bienestar de las personas. Escapa un poco los objetivos de esta presentación, pero si ustedes lo desean, pueden buscar en la cita bibliográfica de Frost y su equipo un estudio que aporta datos cuantitativos con respecto a la evidencia que tiene aplicar modelos de salud basados en recovery y cómo son tremendamente costo efectivos. Esto no es una cosa de ser buena persona, ¿sí? Es una cosa de dignidad humana, es una cosa de derechos humanos y también es una cosa de evidencia científica y de beneficio económico para los prestadores y los sistemas globales de salud. Los esfuerzos en reintroducir un sentido de esperanza. Reintroducir un sentido de esperanza y optimismo están basados en la visión de que el recovery o la recuperación es posible aún en presencia de limitaciones residuales persistentes. Este modelo surge a partir del trabajo con personas con secuelas gravísimas de esquizofrenia, en las que se intentaba trabajar con ellos no pensando en que el target fuera reducir la sintomatología psicótica, sino partir con un modelo que lo que buscara era mejorar la calidad de vida de la persona a pesar de la continuidad de los síntomas. Es un paradigma fascinante. Si se entiende la esperanza como un catalizador para el cambio, y ahí es donde ya nos empieza a sonar a adicciones y mejores resultados en salud, el cómo se genera y mantiene en el tiempo se vuelve un foco crucial de trabajo. De todas maneras. Y es así que surge en la publicación de Frost del año 2017 este diagrama que encuentro muy bello. En el centro del diagrama está, lógicamente, lo que nos interesa, que es la persona. ¿Sí? Estamos hablando de tratamiento, no estamos hablando de salud pública, por lo tanto no es la comunidad en el centro, sino que es la persona. Otros modelos tienen otros centros. Yo soy un médico psiquiatra, así que a mí en realidad lo que me interesa más es la persona. Asimismo me interesa lo que tiene que ver con los condicionantes que generan el poder entender las necesidades de recuperación de esa persona. Y en el centro, al inicio, está la esperanza. Y tenemos estos dos caminos que generan las distintas necesidades de mantener aspectos en recuperación. Los aspectos cognitivos, los aspectos de las capacidades de afrontamiento, que son las herramientas que la persona tiene para enfrentarse a la adversidad que sí o sí va a venir, las habilidades para la vida diaria, las habilidades para la relación social, la capacidad de mantenerse ocupado con un empleo digno y que le proporcione suficientes ingresos para poder vivir el desarrollo de su familia y por el lado de acá su bienestar. El cómo poder hacer frente al estigma, a la continuidad del mal uso de sustancias y poder preservar esto tan importante que son los amigos, el techo y las relaciones significativas. Tres globos están a los lados de este centro que es la persona. Esto se dice que puede ser secuencial, pero vamos a ver a continuación, después de un par de diapositivas más, vamos ya en la 38 de 43, así que nos aproximamos ya a la conclusión de esta conversación. Estamos hablando del tema final, que es recuperación, ¿cierto? El primer globo que nos interesa mucho es la remediación del funcionamiento, y que es la
reinstalación de la esperanza. El tratamiento inicial provee una oportunidad invaluable de reducir el miedo asociado al inicio de los síntomas y el diagnóstico, y de comenzar un plan colaborativo orientado en recovery que sea consonante con los deseos y aspiraciones de la persona y a su familia. El proveedor primario de estos son los servicios agudos de salud mental. Muchas veces conversábamos con mis alumnos de posgrado, de estudiantes de psiquiatría, a propósito cuando yo veía que mostraban cierta desesperanza en el manejo de los pacientes, y cuando los proveedores de salud están desesperanzados, el modelo de recuperación es maravilloso para primero reinstalar la esperanza en los tratantes, para que ellos puedan autoconvencerse y convencer a las personas que sufren del problema. Pero en el modelo de recuperación lo más importante es que primero esté muy convencido de lo que está haciendo la persona tratante. De esa forma, en mi experiencia, cuando trabajé un tiempo en el servicio de urgencia psiquiátrica, en el Servicio de Salud Metropolitano Sur en Santiago de Chile, me pasaba a veces que llegaban pacientes intoxicados con droga a las 3 de la mañana, llegaban con sus padres, sus tíos y su abuela y su hermana, y todos llorando y todos desesperados porque era la 14ª vez que traían a esa persona en los últimos 6 meses, y ya no sabían qué hacer porque la persona cuando está en recaída le roba las cosas a la abuelita y delinque, y tienen que estar lidiando con la policía, y la persona pareciera no entender el problema que tiene, y eso es tremendamente, genera muchas aflicciones en la familia. Entonces, ¿qué hace un proveedor de salud a las 3 de la mañana en la urgencia con un escenario como ese? Y me debería decir que uno de los pocos paradigmas que de verdad sirve es la inyección de la esperanza. Frases, por ejemplo, como: yo llevo mucho tiempo trabajando en la unidad de adicciones, de especialidad en psiquiatría, y yo he visto personas bastante mal, por lo menos igual de mal que lo que está esta persona, salir del problema. Así que se puede, es posible. Lo que tenemos que hacer es empezar a funcionar esto y empezar a mover redes y educación, psicoeducación, educación en el sistema de salud, algo de medicación para poder bajar la crisis, un poquito de terapia breve y otras estrategias psicoterapéuticas en fase aguda. Básicamente, inyectar esperanza a esa familia y a ese paciente. Y eso es la remediación. Segundo está la restauración, ¿ya? La restauración está en manos, cuando los sistemas son ricos en diversidad, son las unidades de rehabilitación, las que por definición tienen como en sus manos esto. En nuestro medio, personas profesionales de la salud que tienen tremendas competencias para esto son los terapeutas ocupacionales. A lo largo de la fase de restauración, el enfoque se centrará inequívocamente en el desarrollo de la autogestión, particularmente en lo que se refiere a recuperación física y mental. O sea, como dice el texto del globito acá, el foco está puesto en construir esperanza a través de la restauración colaborativa de la función, de la autogestión y de la participación, ¿ya? La persona no tiene que estar mejor para hacer cosas, sino que podría ser perfectamente válida la idea de que tenga que hacer cosas para que estar mejor tenga sentido. Por último, la reconexión. El objetivo de esta fase es restablecer un lugar en la comunidad y explorar oportunidades de independencia e inclusión social en un nuevo sentido de confianza y esperanza basado en las competencias desarrolladas en las etapas anteriores. Una serie de proveedores tienen aquí el sistema de salud estadounidense, pero la verdad es que en nuestro medio los centros de atención primaria, los colegios y los trabajadores sociales, los servicios de trabajo social pueden hacer gran apoyo con esto, que es restablecer un lugar en la comunidad. Y esto es lo que conocemos como el modelo de la red temática de salud mental comunitaria en Chile. Un set de habilidades para poder participar activamente en la comunidad, exploración de nuevas oportunidades, ¿sí? Sentir que hay esperanza, poder reconectarse con mis actividades y valorarme a mí mismo a través de lo que yo hago, y reconectarme con mi comunidad. Y todo eso se puede hacer manteniendo el síntoma.
en particular en adicciones, esto yo lo he hecho muchas veces en salud pública, en que se ven, en que claramente tenemos dificultades de parte socioeconómica de parte de los pacientes, severas dificultades muchas veces. Los pacientes pueden beneficiarse tremendamente de reconectarse y volver a tener ocupaciones mientras aún siguen en consumo. Y muchas veces los pacientes, cuando se reconectan consigo mismos, con su sentido de esperanza en el futuro, con sus familias, con sus comunidades, sus trabajos, encuentran la motivación ahí para dejar de consumir. Los cruces y secuencialidades están manifestados en esta tablita que muestra el tiempo acá abajo y en general la condición de salud mental. Y es que la remediación parte primero cuando esto está verdaderamente crítico, pero recién apenas empieza a mejorar un poco la situación, al tiro empieza la restauración. ¿Qué periodo es este? Muchas veces es el periodo de la desintoxicación hospitalaria de la persona. ¿Sí? La persona requiere un servicio de hospitalización para desintoxicación durante un par de semanas y rápidamente durante la hospitalización, antes del alta, el paciente ya puede iniciar terapia ocupacional, terapia de restauración para volver a ganar sus competencias perdidas, para rápidamente empezar a reconectarse. Y esto tiene recaídas y bajadas y subidas. Y eso es el periodo de recuperación versus el periodo de deterioro. ¿Ya? Y los paradigmas son totalmente opuestos. ¿Ya? Un psiquiatra filósofo tremendamente lúcido, Viktor Frankl, dijo: la vida no se hace insoportable por las circunstancias, solo lo hace por la falta de sentido y propósito. Esto es lo que quería comentarles. Este era el paseo que quería hacerles el día de hoy por los conceptos de enfermedad, de cronicidad y los paradigmas de recuperación en torno a los fenómenos adictivos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor José del Campo por esta interesante charla. Los invito a, si tienen preguntas, las hagan a través del chat o en la sección de preguntas. Doctor José, yo no sé si usted puede ver las preguntas o se las voy leyendo una a una para que las vayamos revisando. Tengo una pestaña que dice chat acá. Bien. Ahí tengo abierto el chat. Muy, muy bien. Dejo de Están compartir en para... azul, ¿no? ¿Sí? ¿Dejo de compartir para poder ver las pantallas o sigo así como estoy? Si puedes ver el chat, yo creo que no toquemos Es más botones de suficiente. lo necesario. Mensaje, ¿Qué puede pasar? mensaje recibido. Ah, muy bien. Bueno, yo aquí tengo el chat abierto y veamos. Bueno, ¿las leo yo o las lee usted, Andrés? Si quieres, yo te leo la primera. Dice, la primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos en tu experiencia en Chile para transitar hacia un modelo de recuperación? O más bien, ¿dirías que este es un modelo que es un modelo en práctica habitual en Chile? ¿O no? ¿Qué? Y si no, ¿cómo tú dirías que, o qué desafíos estamos enfrentando para hacer una transición en la adopción de un modelo así? O sea, la pregunta en realidad viene de Lorena, que en realidad ella tiene harta experiencia, muchísimo más experiencia que yo en el ámbito de la prevención. Yo en realidad mi quehacer se limita al área del tratamiento. Ahora, lo que yo puedo decir con respecto a mi experiencia es que me toca con gran frecuencia hacer un poco como de evangelizador en los centros de salud pública a partir de este tipo de temas que son sorprendentemente desconocidos para los profesionales de salud mental. Entonces, para poder transitar hacia un modelo de recuperación, es trascendental primero poder comprender el modelo de la enfermedad mental. Y para poder comprender el modelo de la enfermedad mental, tengo que sacudirme yo mismo mi propio estigma hacia
este tipo de problemática y mi propia desesperanza. Entonces, si bien hay hartas prácticas que tienden un poco hacia el paradigma de la recuperación, yo siento que la educación a los equipos de tratamiento es tremendamente necesaria para poder difundir esta idea que tan arraigada está ya y tanto evidencia tiene en muchas partes del mundo. Siento que nos falta bastante. En muchos lugares en los que yo hablo de esto, cuando lo hablo es la primera vez que la gente lo escucha. Y eso me ha pasado muchísimas veces. Entonces yo creo que para poder transitar hacia un modelo de recuperación, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a conversar entre las personas que tratamos esto, mejorar nuestra propia comunicación entre nosotros en el sistema de salud. Ok, gracias. Y siguiendo la misma idea, ¿cuáles serían las competencias que tú piensas que los equipos de tratamiento tienen que fortalecer hoy día para poder hacer esta construcción de planes más colaborativos? Yo creo que las competencias son múltiples el set de competencias que puede requerirse, pero no es saber de neurobiología, no es saber de medicina, no es súper especializar a los médicos. Yo creo que intervenciones como la intervención mínima, la intervención breve, la terapia breve, que son cosas que son practicables por cualquier estamento del equipo de salud, desde atención primaria en adelante. Creo que ese tipo de estrategias de abordaje inicial de estos pacientes, recordemos que les había comentado un poquito más atrás en la presentación que la oportunidad de recibir a un paciente en el agujero vital de consumo, de recaída, es una maravillosa oportunidad para sembrar esperanza en alguien. Entonces, ese es el momento crucial en el que se pueden hacer estrategias interventivas tremendamente cortitas. La intervención mínima es una intervención que dura 2 a 3 minutos. Y eso hay un librito verde de la intervención mínima que está difundido por atención primaria, pero también me pasa lo mismo. En muchos equipos a los que voy no conocen el texto. Entonces, creo que tenemos que interiorizarnos de las cosas, de los poderes que tenemos como trabajadores de salud mental. ¿Sí? ¿Ok? Y en este contexto también dentro del modelo de recuperación, ¿cómo ve la posibilidad de incorporar las familias, por ejemplo, grupos de apoyo, redes sociales dentro de este enfoque? Pensándolo también desde la experiencia como práctica en Chile, dónde ve como las posibilidades, las alternativas? ¿Cómo incorporarlo? Hay alternativas maravillosas. El modelo de recuperación inicial que se forjó ya desde los años 80 y 90, las primeras ideas de recuperación, involucraron un plan bellísimo que se empezó a instalar en Chile y que en muchas partes quedó a medias instalado, que es el modelo de los agentes comunitarios, que tenía que ver con personas que estaban vinculadas, muchos de ellos ni siquiera ex pacientes, sino pacientes que estaban en controles en dispositivos de salud mental, tanto primarios como secundarios, y recibían una formación para poder ellos acercarse a los vecinos de su comunidad, para ser agentes comunitarios. Es como lo que llaman el peer support. Y la verdad es que eso tiene una evidencia enorme. Muchas veces las personas reciben de forma tremendamente más abierta las ideas que escuchan de sus pares que las ideas que escuchan de esta cosa como del experto hacia abajo, ¿no? Entonces, yo diría que, por ejemplo, como muestra un botón, la estrategia de formación, hay un manual bellísimo para formar agentes comunitarios y funciona de lujo. Yo conocí la experiencia que hubo en el Servicio Metropolitano Sur sobre la formación de agentes comunitarios, personas que vivían con diagnóstico de esquizofrenia y que estaban súper involucrados en esto y que estaban compensados, usaban su medicación y servían como un vínculo valiosísimo entre los equipos de atención en salud y las comunidades y sus barrios y las juntas de vecinos. Mira qué interesante. Voy a seguir con algunas otras preguntas que están acá. ¿Qué opinas sobre la psicoterapia de reducción de daño? Ya, la reducción de daño tiene varias miradas. Cuando yo recién partí formándome en salud mental, y en particular empecé a aprender más de adicciones, me involucré con la reducción del daño que se aplicaba en el modelo de las comunidades terapéuticas. Trabajé un par de años en una comunidad terapéutica y se aplicaba con intensidad el modelo de reducción del daño, en particular porque esta comunidad terapéutica en la que trabajé
estaba vinculada con el programa Calle. Entonces, claro, obviamente una persona que vive en situación de calle, el modelo a aplicar más práctico es la reducción del daño. Ahora, la reducción del daño entendamos que es prevención terciaria, o sea, es evitar la secuela en una persona que ya tiene el problema, ¿cierto? Entonces, la prevención primaria vendría a ser evitar que la persona consuma, y la prevención terciaria tendría que ver con que consuma haciéndose el menos daño posible, ¿cierto? Ahora, yo me atrevería a decir que es un modelo que es tremendamente valioso, sin lugar a dudas, es mejor que el modelo de la abstinencia completa, eso no resiste ningún análisis. La guerra contra las drogas fracasó en los 80 y nunca volvió a funcionar. Y dentro de eso flotó, surgió como, afloró la reducción del daño como una idea. Pero la verdad es que el modelo que surgió de la mano de organizaciones como ISAP, a partir de esta idea de la reducción de la demanda, es lo que pareciera, desde mi punto de vista, lo más eficaz el día de hoy. O sea, no decirle a la persona que no consuma porque yo lo digo, como es la abstinencia completa. Tampoco decirle necesariamente a la persona que siga consumiendo y que consuma de forma más sana para hacerse menos daño y que se vincule a los temas de salud, lo cual está muy bien, por supuesto. Pero yo creo que es valiosísimo el esfuerzo que se hace con la idea de la reducción de la demanda, en la que el foco está puesto en la mitad, en que sentarse francamente con la persona a conversar, bueno, ¿por qué se droga usted? ¿Para qué se droga usted? ¿Qué es lo que necesita que no tiene cubierto y que está cubriendo con drogas? ¿Cuál es la causa subyacente a su problema de consumo? Entonces, desde esa mirada, creo que es tremendamente interesante porque creo que a los que trabajamos con drogas en tratamiento nos pasa con alta frecuencia que mientras más sabemos de drogas, menos hablamos de drogas. Y es que yo termino hablando re poco de drogas con mis pacientes, termino hablando de trauma complejo, termino hablando de traumas de la infancia, termino hablando de problemas que le ocurren en el día a día en sus relaciones interpersonales y dificultades que tienen en salud mental, sufrimiento psíquico, que están en la base del consumo. Muchas veces personas que se tratan una, otra vez y vuelven, finalmente es interesante porque cuando uno les pregunta si alguna vez en tratamiento han explorado la causa de su consumo, muchas veces la respuesta es no. Y cuando uno va a explorar esto en un ejercicio de terapia de reducción de la demanda, la persona empieza muchas veces a cambiar sus patrones de consumo, incluso a conseguir abstinencia, sin ni siquiera proponérselo, porque vale la pena, porque recuperé algo que yo quiero mantener en el tiempo. Y ahí está la postura de recuperación todo el rato. Muy interesante. Voy a aprovechar de hacer dos preguntas juntas. Una es si podría volver a explicar un poco cómo fortalecer el control de impulsos. Y le voy a unir con otra pregunta que es ¿cuál sería también el modelo más adecuado para abordar una recaída? Hay dos en una. Ya. La parte del control de impulsos, no sé si la tocamos muy específicamente, eso es un tema grande. No sé si lo tocamos mucho en esta presentación. ¿Me puedes contextualizar un poquito más la pregunta? Tal cual. ¿La segunda? ¿De recaída o de control de impulso? No, la del control de impulso. Sí, 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 podrías volver a explicar cómo fortalecer el control de impulso. Bueno, la verdad es que yo soy un psiquiatra, entonces yo generalmente cuando las personas llegan padeciendo de un trastorno de descontrol de impulso, secuencialmente lo que solemos hacer es tratar de identificar si verdaderamente tiene un descontrol de impulsos categorial desde el punto de vista de salud mental y nos sentamos a conversar con nuestros equipos si esta persona se beneficiaría quizá de un apoyo farmacológico, entendiendo que muchas veces el problema de impulsividad tiene un arraigo potentemente neurobiológico. Entonces, en general, bueno, uno lo que hace es, en realidad, es un poco coloquial lo que voy a decir, ¿ah? Pero muchas veces en psiquiatría lo que hacemos es preparar al paciente para la psicoterapia. Entonces, efectivamente, el manejo de la impulsividad es psicoterapéutico. Tiene un arraigo como una respuesta automática del paciente y el manejo de esto a largo plazo es psicoterapéutico, pero si la persona está totalmente descompensada, un trastorno por descontrol de impulso en el contexto de una adicción, no va a poder llegar a la psicoterapia porque se va a ir corriendo a consumir. Entonces, o hacer alguna otra de los problemas que tienen las personas con trastorno de descontrol de impulso, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que necesitamos es hacer un arreglo
del impacto de la huella que deja este trastorno crónico en el sistema nervioso central con psicofármaco para poder bajar la conducta, y arreglando el trastorno conductual de la impulsividad, las personas pueden adherir mejor a la psicoterapia y ahí es cuando se van para adelante. ¿Ya? Creo que en el tiempo que tenemos, eso es lo que podría decir sin extenderme mucho. ¿Ya? Y con respecto al tema de la recaída, yo creo que en realidad uno podría escribir un libro de eso de la recaída, pero yo creo que lo más importante con respecto al abordaje de las recaídas es como dicen, este viejo adagio que dice que en realidad no importa la estrategia psicoterapéutica, sino que el vínculo psicoterapéutico, ¿cierto? Entonces, claro, uno podría usar estrategias de reducción, de prevención de recaídas de Marlat o una serie de textos con respecto al tema, pero yo creo que la recaída es muy importante que se aborde como síntoma. Si la persona está viéndolo a uno, está acudiendo a un equipo de tratamiento en salud mental, ya sea de atención primaria en un programa ambulatorio básico o en salud especializada en un programa ambulatorio intensivo, por ejemplo, está tratando el problema de consumo de sustancias y está en tratamiento involucrado y va a los controles o no sé, le interesa ir, es muy importante abordar la recaída como algo inevitable, como un síntoma del problema y como una oportunidad maravillosa para trabajar, porque el gran problema con nuestros pacientes es la precontemplación. Es cuando no son capaces de ver el problema que tienen y porque los trae la esposa o los trae el papá agarrados, ligados y están ahí y uno intenta predicar en el desierto a un paciente que no le interesa nada lo que uno está diciéndole. Y eso muchas veces es un gran problema y es muy frustrante para los equipos. Entonces, una recaída puede ser la tremenda oportunidad de confrontarnos con lo que de verdad pasó y con asertividad conversar con el paciente en un setting terapéutico para ver, construir cómo fue lo que llegó a pasar para poder visualizar con el paciente cuál es el problema. Y si lo hacemos asertivamente con la modalidad de la intervención motivacional de Miller y Rolnick, está súper pautado eso, yo puedo generar un cambio en el paciente al confrontarse el paciente con su ambivalencia, entendiendo que la ambivalencia es esta cosa que le ocurre a las personas con adicción, que quieren ir hacia allá y caminan de lado como los cangrejos alejándose de la meta y no entienden por qué no llegan. Y no son capaces de ver que no están caminando hacia la meta. Así de dramático es el problema. Cuando se enfrentan con la muralla de la recaída, paran de caminar, miran la muralla y se dan cuenta que no están caminando para allá porque no pueden. Y eso muchas veces puede ser el inicio del verdadero proceso terapéutico. Así que la oportunidad de la recaída creo que es una cosa fantástica y que no podemos dejar pasar. Y no podemos, por supuesto, enfocar desde un punto de vista punitivo. Perfecto. Yo, mira, han llovido las preguntas, ahora hay un montón de preguntas, pero en atención al tiempo, voy a hacer uso de mi privilegio moderador y voy a cerrar con Ya, una pregunta, la última como para poder despedirnos, pero también quería invitar a las personas a las que no les pudimos dar tiempo, que igual pueden contactarse con el doctor Campos en sus redes sociales, digamos que están acá abajo. por supuesto. Además, hay unas preguntas sobre, por ejemplo, modelos de tratamiento en adolescencia. También pueden contactarse con AISUP, porque ahí AISUP cuenta con programas y cursos de formación en tratamiento en adolescentes y otros. Entonces, interiorícense también en AISUP, porque ahí tenemos cursos de formación para todos, básicos, avanzados, también en prevención, y todos centrados en la última evidencia disponible. Entonces, también los invito a que exploren ahí y contáctense con nosotros para ver también si tienen estas inquietudes de formación y eventualmente a través de ISUP o algunos de los organismos que trabajamos en esto se pueden canalizar, digamos, alternativas como para que puedan acceder a la última formación disponible. Voy a cerrar con la última pregunta, entonces. Eh, una pregunta que quedó dando vueltas es si quizás podrías elaborar un poco más cómo fortalecer la esperanza en las personas que presentan consumo de drogas, porque como que lo tocaste, pero que como que se quedaron con gusto poco. Si pudieras elaborar un poco más cómo abordarlo, cómo lo tomas, quizás contarnos un par de casos más. Sí, Eso. sí, sin duda, sin duda. Yo creo que, claro, a mí me encanta hablar de esto, porque siempre me lo preguntan muchísimo y me encanta poder explorarlo un poquito más y ojalá hubiéramos tenido un poquito más me hubiera gustado también, ojalá haber tenido un poquito más de feedback de la audiencia, experiencias o comentarios o cosas así, pero bueno, en honor al tiempo, eh, yo me atrevería a decir que hay una cosa que en mi experiencia, y esto ya es una cosa como de
muy mía, así que por lo tanto es absolutamente rebatible, ¿ya? Esto no es evidencia, es solamente mi opinión. Y es que yo soy un firme creyente de que para poder transmitir esperanza, tiene que estar uno esperanzado primero. ¿Mm? Y yo creo que eso es trascendental. Es imposible convencer a alguien de que se puede si yo no lo creo posible. Entonces, yo creo que lo que yo recomendaría es que el trabajo, más que darles tips de terapia sobre cómo hablarle a alguien, porque eso lo pueden encontrar en cualquier manual de terapia breve o de intervenciones psicoterapéuticas en crisis, eso está muy descrito, pero yo creo que lo que yo podría aportarles con mi experiencia es que yo sugeriría a los presentes, a los asistentes que todavía están escuchando, que traten de formarse todo lo posible en entender este modelo y de entender verdaderamente cómo funciona esto y lo bien que funciona. Desde mi experiencia, yo he visto que personas que verdaderamente están en un agujero logran salir. O sea, yo he visto salir personas con esquizofrenia dual consumidores de pasta base. Y en serio, ojo, los he visto salir del agujero conductual, no de la enfermedad, porque van a seguir con problemas de esquizofrenia, muchos de ellos van a seguir con alucinaciones y va uno a controlar las alucinaciones con psicofármacos y van a seguir con síntomas negativos y cognitivos. Y muchas veces van a mantener ciertos consumos o recaídas frecuentes, pero van a poder recuperar trabajo, van a poder vincularse con su familia, van a poder tener ocupaciones de esparcimiento que les sean gratas y agradables, van a poder tener las vidas que quieren ellos vivir y no las vidas que uno quiere que vivan. Las expectativas que uno transmite pueden ser muy dañinas. Es increíble cómo uno puede atornillar para el otro lado, como dicen en buen chileno, cuando a uno le resulta insatisfactorio lo que el paciente le cuenta de cómo es su vida. Son cosas muy importantes. O sea, si el paciente me cuenta que está todo el día mirando las plantitas y regando y haciéndole cariño al gatito, y él está muy feliz haciendo eso, yo tengo que tener una tremenda habilidad para poder recibir e empaparme de la alegría de ese paciente y poder devolverla con escucha activa y no decir, preguntarme, chuta, pero qué aburrida la vida, ¿no será que debería hacer algo más? ¿Sí? Entonces, cosas como esa creo que son muy interesantes para la esperanza. Las personas pueden tener alegría de cosas tremendamente distintas a las que uno considera felicidad. Entonces, poder entender uno mismo lo eficaz que es este modelo, esta forma de aproximarse al paciente para poder uno esperanzarse y uno tener confianza en lo que está haciendo, confianza en la ayuda que puede hacer. Las expectativas, por ejemplo, muchas de las personas, incluido yo, la primera vez que vi la diapositiva con la que partí la presentación, dije, oh, qué mal. Y después uno termina diciendo, bueno, pero está bien. Entonces, dependiendo de la mirada que uno aplique, la opinión puede ser tremendamente distinta. Entonces, la esperanza viene desde poder ver el vaso medio lleno y eso no es ser un iluso. Eso es ser optimista con lo que tengo, ¿ya? Entonces, yo creo que esas son cosas súper, súper importantes y son trascendentales, ¿ya? No puedo darme el lujo de decirme a mí mismo, oh, este está frito. No hay nada que yo pueda hacer con él. Si yo me digo eso, la probabilidad de transmitirle una idea optimista a él es muy baja, es muy baja. Entonces, yo necesito encontrar recursos personales para darle sentido, como hacerme un auto-recovery, para yo mismo darle sentido a lo que estoy haciendo en el día a día, al trabajo que realizo, al impacto que realizo. El manual de la intervención breve dice clarito, la intervención breve dura 2 minutos y es una intervención tremendamente eficaz. ¿Y por qué es tremendamente eficaz? Porque a 1 de cada 8 personas a las que yo le haga una intervención mínima de 2 minutos va a tener algún grado de cambio en su conducta de consumo. Claro, si uno podría decir, chuta, pero 7 de cada 8 andan mal, ¿qué sentido tiene hacer eso? Pero 1 de cada 8 personas que van a andar bien para una intervención en salud mental es recontra mucho. Entonces,
entender las expectativas de uno, entender los números reales, para poder ajustar sus propias expectativas y así ajustar las expectativas de las familias y de las personas para poder ayudarlos a esperanzadamente partir un tratamiento nuevamente, son cosas que ayudan muchísimo. Queríamos agradecerle al doctor Campos por su generosa e interesante presentación y además también por tomar un ángulo que, si bien estamos en la época de la evidencia, de destacar también lo importante que es el rol de uno tener esperanza, ¿cierto? Y de cómo uno contagia esa esperanza. Y me quedo yo con una frase de el rol de nosotros es ayudarles a ellos a vivir la vida que ellos quieren, no la que uno quiere. Yo creo que hay una frase que me quedó. De nuevo, agradezco mucho la presentación, yo creo que es un ángulo interesante. Animo a todos, a los que yo fui tan malo que no lo analicé en sus preguntas, contáctense con nosotros, contáctense con el doctor Campo. Si no están inscritos en iSub, inscríbanse. Hay muchas oportunidades ahí de desarrollo profesional, de contacto con la evidencia, de conexión con redes y personas que trabajan en el área en todo el mundo. Así que con esa invitación los dejo también invitados a que estén atentos para las siguientes actividades de difusión que vamos a tener en ISO. Que tengan una excelente noche y tarde. Hasta luego. Les vaya muy bien.